Pero bueno, todo es para la honra y gloria del Señor, porque de veras que este libro es un libro precioso, un libro hermoso, que nos habla mucho, ¿verdad?, de la salvación del Señor Jesús para nosotros, de sus Amén. bendiciones, ¿verdad?, para nosotros, para cada una de nosotras, y de verdad que sí, es precioso. Fue difícil, pero bueno, en el Señor, ¿verdad?, nada es imposible, así que gloria a su santo nombre. En el nombre del Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, vamos a empezar. Y Elisa hoy oró por mí, gracias Elisa, y pues vamos a comenzar en el nombre de Jesús. Bueno, este resumen que les tengo de aquí del libro de Romanos, o epístola, ¿verdad?, que también así se le llama, es una de las epístolas a los romanos que que hizo Pablo, ¿verdad? Sabemos que él es el autor. El nombre de la epístola viene del griego epístole, que significa carta, porque eso es lo que pasó, que era una de las cartas, ¿verdad?, que Pablo, ustedes saben que Pablo hizo varias cartas, entonces esta fue la primera, definitivamente, o esta fue una de ellas. Entonces, epístola viene del griego epístole, que significa carta, y este término se usa para designar a las cartas de Pablo, ¿verdad? Como nos dice aquí en Romanos 16:22, en Colosenses 4:16 y en Segunda de Pedro 3:1. El propósito de estas epístolas o cartas era dar instrucciones, o es dar instrucciones a los cristianos sobre el modo de comportarse, sobre el modo de comportarnos, y responder a las inquietudes, ¿verdad?, o dudas que tuviéramos. Ahora, epístole, que es el donde viene, o sea, la palabra griega de epístola. Epístole significa el prefijo epi, significa que está sobre o por encima de algo. Y estelis, la segunda parte o sea, epístole, es el verbo estelin, que significa o designa la acción de ordenar o mandar. Así que definitivamente esta carta a los romanos, esta epístola a los romanos es bien importante, porque aquí Pablo, ¿verdad?, es el que nos está ordenando, nos está dando mandatos que el Señor Jesucristo tiene para cada una de nosotras. Ahora, Romanos, hermanas, es el buque insignia, vamos a decirlo así, de la flota de las epístolas paulinas en el Nuevo Testamento. Esta carta se eleva imponente, ¿verdad? Esta carta a los romanos se eleva imponente en la historia del cristianismo. Son incontables los hombres y mujeres de fe que señalaron al libro de Romanos como el arma que Dios usó en su gracia para producir su rendición a Cristo. Y esto fue en hombres como en hombres como Agustín, Martín Lutero, Juan Wesley y otros. Ellos recibieron inesperados impactos espirituales que quebrantaron sus defensas y que pusieron fin a su rebelión contra Dios. Sí se está escuchando, ¿verdad? Sí. Sí, Ok, muy bien. gracias. Ahora, el libro de Romanos combina amplitud, lógica y una comprensión madura de las escrituras del Antiguo Testamento para formar un poderoso arsenal. Hacia el tiempo que se escribió, el Espíritu Santo había convertido al apóstol Pablo en un hábil comunicador de la fe. El resultado es su carta a los romanos, un tratado teológico que encuadra perfectamente dentro de la descripción de Pablo de toda la escritura como útil para enseñar, para corregir y para instruir en justicia. Esto lo vemos en 2 de Timoteo 3:16. La carta representa una expresión completa de la teología apostólica. Los argumentos de Pablo desafían la mente secular, pagana, y sin embargo también quebrantan la confianza espiritual y superficial de muchos no paganos. Este libro de Romanos, es un poderoso nivelador porque declara que todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Esto está precisamente aquí en Romanos 3:23. Puesto que todos son pecadores, llega como una deliciosa descarga el hecho de que Dios muestra su amor para con nosotros en que, siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Esto está en Romanos 5:8.
Estas son las buenas nuevas que Pablo tan elocuente y sistemáticamente defiende en este tratado teológico dirigido a los romanos. Todas las demás cartas de Pablo surgen de una ocasión particular y tienen un propósito definido. El libro de Romanos es diferente, perdón, por el contenido parece tener un propósito didáctico mucho más general. Dicho esto, es posible ver por lo menos 3 propósitos de Pablo al escribir el libro. El primer propósito era preparar a los romanos para el viaje que planeaba hacer a Roma y luego a España. Su itinerario inmediato incluía un viaje a Jerusalén, pero su visión estaba dirigida hacia el occidente. Claramente sugiere que necesita ayuda de ellos en su empresa de llevar el evangelio a España, ¿verdad? Y eso está aquí en Romanos 15:24. Pero si eso hubiera sido su único propósito, una breve nota hubiera bastado. Obviamente tenía algo más en sus pensamientos. Ahora, el segundo propósito de Pablo incluía su entendimiento de que los creyentes necesitaban ser confirmados. Esto está de verdad en Romanos 1:11. Pablo quería darles una fe bien instruida. Su carta es una especie de texto de la enseñanza apostólica. Los romanos, el libro de Romanos, es una presentación maestra del plan de salvación de Dios, tanto para judíos como para los gentiles. Ahora, el tercer propósito de la carta era pastoral. Quería exhortar a judíos y a gentiles para que vivieran en armonía, como en la mayoría de las primeras iglesias. El evangelio reunió diversos grupos que de otro modo hubieran permanecido separados, ya fuese por razones de nacionalidad, estatus o cultura. Una vez que se reunían bajo un mismo techo, el desafío era preservar su unidad en Cristo. Así, a lo largo de la carta, trata los problemas que surgen de las diferencias, entre judíos y gentiles. Esto enfatiza lo que tienen en común, puesto que hay un solo Dios, es el Dios de judíos y gentiles. Ambos grupos, disculpen, es que de repente vi como un ruido, sorry, como un ruido de platos. No sé si la hermana que tenga eso, si puede poner su teléfono en mute. ¿Por qué te ríes de mí? ¿Te burlas? No, para nada, claro que no. ¿Podrían poner su teléfono en mute, muchachas, por favor? Porque se oye todo lo que están platicando. Disculpen, por favor. Sí, grupos, gracias. Ambos grupos están bajo pecado. Eso está en Romanos 3:9. Y ambos son salvos por medio de la fe, y eso está en Romanos 3:30. El tema de judíos y gentiles que viven en unión aflora más claramente en los capítulos 14 y 15, donde Pablo trata los aspectos prácticos del hecho de permanecer unidos en un solo cuerpo. Pablo recalca su tema central de que el Dios justo justifica y finalmente glorifica por gracia, por medio de la fe, a judíos y a gentiles. El libro de Romanos incluye la presentación más sistemática y organizada de la teología de todas las escrituras. Explica el significado de la cruz para la vida del creyente, mientras expone por qué Jesús murió por toda la humanidad. Pablo aclara los conceptos medulares de la fe cristiana: el pecado y la justicia, la fe y las obras, la justificación y la elección. La epístola contiene varios puntos. Número 1, una detallada descripción de la pecaminosidad del hombre. Esto está en Romanos 1:18 hasta el libro Romanos 3:20. Punto número 2, una completa exposición de la justificación por la fe. Esto está en Romanos 3:21 hasta el 5:11, que incluye una clara interpretación de la muerte de Cristo, que está en Romanos 3:24-26. El punto número 3,
una elaborada explicación de la santificación. Esto lo vemos en Romanos 5, 12 hasta Romanos 8, 39. Punto número 4, una enérgica sección sobre la doctrina de la elección. Esto está en Romanos 9, del 1 al 29. Punto número 5, una desarrollada exposición de lo que ocurrió a la nación de Israel y del destino del pueblo de Dios. Esto está en Romanos 9, del 1 al 11 y 36. Ahora, el punto número 6 dice una extensa sección dedicada a los dones espirituales. Esto lo encontramos en Romanos 12, del 1 al 8. Y el punto número 7 dice que las instrucciones sobre la relación del creyente con el Estado, esto está en el capítulo, en Romanos 13, del 1 al 14. Y nomás les voy a leer, esta clase la dio la pastora Mirti, me acuerdo, y aquí en el versículo 1 de Romanos 13, 1, porque aquí dice que instrucciones sobre la relación del creyente con el Estado. Entonces aquí en el Romanos 13:1 dice, sométase toda persona a las autoridades superiores, porque no hay autoridad sino de parte de Dios, y las que hay por Dios han sido establecidas. Entonces a eso se refiere. Ahora, indudablemente, Romanos es el libro más doctrinal y el más teológico de la Biblia, definitivamente, puesto que nos da un bosquejo sistemático de la esencia de la fe cristiana. Es tan útil para el crecimiento, para el creyente maduro, como lo es para alguien que necesita una breve introducción a la fe cristiana. Aquí, ¿verdad? Me imagino que se está refiriendo a una persona que es un bebé espiritual. Dice, el autor se presenta en los primeros versículos de Romanos, primero se presenta por su nombre, y ya sabemos que el autor de Romanos pues es Pablo. Ahora se presenta por su identidad como siervo, y se presenta por vocación como apóstol, y por propósito se presenta con un propósito que es ser apartado para el Evangelio de Dios. Y yo creo que eso también nos corresponde a nosotras, hermanas, que somos apartadas, ¿verdad?, para el Evangelio de Dios, para la honra y gloria de su nombre. A lo largo de la historia de la Iglesia, se reconoce a Romanos como una epístola de Pablo. El carácter y el mensaje de Pablo, del que leemos tanto en Hechos, aparece en Romanos como la firma de su carta. La epístola de aquí de Romanos fue dirigida a una vibrante iglesia en la ciudad de Roma. Aunque se desconocen las circunstancias que originaron la iglesia, pudo establecerla algún grupo de creyentes provenientes de Jerusalén después de la resurrección y del derramamiento del Espíritu Santo en Pentecostés. Cuando Pablo escribe la carta, no había visitado él personalmente Roma, aunque desde hacía algún tiempo deseaba hacerlo. La epístola a los romanos incluye pocos indicios acerca de los creyentes de Roma. Pablo admiraba la fe de ellos y oraba regularmente por ellos. Es evidente que la iglesia estaba formada por judíos y por gentiles. A primera vista, no parece que algún problema en la iglesia de Roma fuera la ocasión para la epístola. Sin embargo, hay señales de la necesidad de los creyentes en Roma de una exhortación a vivir en armonía. Esto está en Romanos 14:1 hasta Romanos 15:13. Las evidencias en Primera y Segunda de Corintios, en Romanos y en el libro de Hechos indican que Pablo escribió a la iglesia de los romanos desde Corinto en su tercer viaje misionero. Cuando Pablo escribe las epístolas a los corintios, se refiere a una colecta en favor de los pobres en Jerusalén que provenían de diversas iglesias del Mediterráneo. Esto está en Primera de Corintios 16, del 1 al 3, y Segunda de Corintios 8:1 hasta Segunda de Corintios 9:1. Al momento de escribir Romanos, Pablo había concluido esa tarea, y él y Pablo estaba por viajar a Jerusalén para entregar los fondos que reunió. Esto implica que Pablo tenía planes de navegar directamente de Corinto a Judea. También se ve
que es una creyente, ahorita lo vamos a leer al comenzar el Romanos 16, también Febe es una creyente que estaba por viajar de Corinto a Roma y se presume que ella fue la portadora de la carta a los romanos, puesto que después del 11 de noviembre cesaba o terminaba toda navegación en el mar Mediterráneo y no se reanudaba hasta el 10 de marzo del siguiente año. Es probable que Romanos se haya escrito durante el otoño del año 57 después de Cristo. Sin embargo, una conspiración de los judíos cambió los planes de viaje de Pablo. En vez de embarcarse en Corinto, caminó hasta Macedonia, y esto lo vemos en Hechos 23. Y finalmente, Pablo se embarcó hacia Jerusalén en Filipos en la primavera siguiente. Esto está en Hechos 26. Pablo no imaginaba que finalmente su llegada a Roma sería en cautividad. Así que ya sabemos que así es como entró Pablo a Roma. Y esto está en Hechos 28, del 17 al 31. Y hermana, solamente, ese es el resumen de Romanos. Nomás les quiero leer rapidito aquí el tiempo de Romanos. Dice que del año 47-49 después de Cristo fue el primer viaje misionero de Pablo. En el año 50 después de Cristo es el concilio de Jerusalén. En el año del 50 al 53 después de Cristo es el segundo viaje misionero de Pablo. Y del año 53 al 57 después de Cristo es el tercer viaje misionero de Pablo. Después, en el año 57 después de Cristo, se escribe el libro de Romanos, que es lo que acabamos de leer. Y en el año 58 después de Cristo es cuando arrestan a Pablo en Jerusalén. En el año 60 al 62 después de Cristo es cuando Pablo va preso, ¿verdad?, a Roma, es la prisión de Pablo en Roma. Y en el año 67 después de Cristo es cuando ejecutan a Pablo y a Pedro en Roma. ¿Hay alguna pregunta hasta este momento? Perdonen que me estoy yendo bien rápido porque todavía falta, apenas vamos a comenzar el Romanos 16. Pero hasta ahorita, del resumen de Romanos, ¿hay alguna pregunta? No, María, todo perfecto. Hermano, Gracias por hacernos ese resumen. ¿todo está bien? Ok, Sí, sí. pues entonces comenzamos. Ahora sí, con el último libro de Romanos, que es Romanos 16. Y dice, saludos personales. Versículo número 1 dice, os recomiendo además nuestra hermana Febe, la cual es diaconisa de la iglesia en Cencrea. Y verdad que ahorita ya, y luego dice, el versículo 2 dice que la recibáis en el Señor como es digno de los santos y que la ayudéis en cualquier cosa en que necesite de vosotros, porque ella ha ayudado a muchos y a mí mismo, ¿verdad? Eso dice Pablo. Entonces aquí nos está diciendo que diaconisa es la palabra que se usa para el oficio de servicio, ¿verdad? O servidor. El hecho de que aquí se usa con la frase de la iglesia parece indicar una posición oficial. La palabra ayudéis se refiere a un patrón o benefactor. Y esto implica que Febe era una persona adinerada y de posición, ¿verdad? Ella era una persona rica, vamos a decirlo así, ¿verdad? Ella era, era una mujer acaudalada de cierta influencia y tal vez ella accedió a llevar el documento, o sea, esta carta con ella en sus viajes de negocio a la capital, puesto que los mensajeros en el mundo antiguo servían como representantes de aquellos que los enviaban. Es posible que Febe no solo entregara la carta, sino que también la leyera en diferentes asambleas de cristianos y comentara su contenido con ellos. Ahora, versículo 3. Si de repente, hermanas, ustedes quieren dar alguna, quieren decir algo, ¿verdad? Dar, no sé, algo que ustedes quieran comentar, algún comentario, por favor interrúmpanme, porque estoy yéndome rápido porque yo sé que es mucho, pero interrúmpanme si gustan decir algo. ¿Ok, hermanas? ¿Está bien? Está bien. Ok, bueno, muy bien. Perfecto. Versículo 3 de Romanos 16. Ay, aquí comienzan muchos nombres. Yo me quedé, oh my God, dije, wow, son bastantes nombres. Dije que no conozco, pero bueno, aquí los voy a conocer en el libro. Vamos a conocerlos en Romanos 16. Dice versículo 3. Saludad a Priscila y Aquila,
mis colaboradores en Cristo Jesús, ¿verdad? Aquí nos dice que esta lista de saludos es la más grande de cualquiera de las cartas de Pablo. Dice que son 26 personas que se mencionan y alrededor de un tercio de ellas son mujeres. Así que Priscila y Aquila trabajaban en el mismo oficio de Pablo. ¿Y qué hacía Pablo y ellos? Hacían tiendas. Eso se encuentra en Hechos 18:1, del 1 al 3. Y trabajaban con él, Priscila y Aquila trabajaban con Pablo, ¿verdad? En Corinto y en Éfeso. Y eso también está en Hechos 18, versículo del 1 al 3, 18 y 26. Esta pareja matrimonial no se menciona separadamente, quizás porque ministraban muy eficazmente juntos. Ahora, en el Nuevo Testamento no menciona cómo o dónde Priscila y Aquila expusieron sus vidas por Pablo, aunque probablemente eso sucedió en Éfeso. Ahora, aquí en el versículo 4 lo dice, ¿verdad? Cuando dicen el 3, saludos a Priscila y Aquila, mis colaboradores en Cristo Jesús, dice que expusieron su vida por mí, dice Pablo, a los cuales no solo yo doy gracias, sino también todas las iglesias de los gentiles. Ahora, versículo 5, dice, saludad también a la iglesia de su casa, saludar a Epeneto, amado mío, que es el primer fruto de Acaya para Cristo. Ahora, aquí en este versículo 5 dice que cuando, aquí donde dice saludar también a la iglesia de su casa, esto se refiere que es en el tiempo del Nuevo Testamento, las iglesias se reunían en casas en secreto para poder adorar a Cristo, a Dios, ¿verdad? Eso era increíble, ¿verdad? Para adorar a un Señor Jesucristo se tenían que reunir, por eso dice que la iglesia de su casa, porque se reunían en casas en secreto para poder adorar a Dios. Ahora, el versículo 16 dice, saludad a María, la cual ha trabajado mucho entre vosotros. Y aquí el comentarista me dice que la labor de esta mujer confirió probablemente y se refiere a su asociación con Priscila y Aquila desde el inicio de la iglesia en Roma, así que desconocemos acerca de ella, excepto que se llamaba María, una de las 6 personas así llamadas en el Nuevo Testamento. El versículo 7 dice, saludad a Andrónico y a Junias, mis parientes y mis compañeros de prisiones, los cuales son muy estimados entre los apóstoles y que también fueron antes de mí en Cristo, ¿verdad? Y aquí el comentarista me dice que eso, donde dice son muy estimados entre los apóstoles, es como una frase que puede significar que ellos eran bien conocidos de los apóstoles o que ellos eran distinguidos como apóstoles. Esto es probable que fueran conocidos para los apóstoles porque no hay mención de ellos en los evangelios o hay algún hecho que mencione acerca de ellos. Ahora, del versículo 8, vamos a leer del 8 al 10, dice saludar, es que aquí vienen muchos nombres, hermanas, que todos ellos fueron colaboradores precisamente de Pablo. Saludar a Amplias, amado mío en el Señor, saludar a Urbano, nuestro colaborador en Cristo Jesús, y a Estaquis, amado mío. Saludar a, no se diga Apeles, o Apeles, no sé, Apeles, aprobado en Cristo. Saludar a los de la casa de Aristóbulo. Ahorita que estaba estudiando este libro, yo me quedé, wow, de verdad que sí, son muchísimos los nombres que Pablo tiene que agradecer, pero yo me imagino que precisamente Pablo se esperó hasta el último libro de Romanos, que es el 16, para nombrarlos a todos y darle las gracias a todos ellos, a todos colaboradores de él que lo ayudaron, ¿verdad? Que lo ayudaron a Pablo. Ahora, aquí el comentarista me dice que Amplias, Urbano, Estaquis y Apeles eran nombres comunes de esclavos. Los mismos nombres se encontraron en listas de esclavos que servían en la casa imperial. Aristóbulo era un nombre familiar griego. Por cierto, la familia de Herodes el Grande usaba el nombre a menudo. Algunos han señalado que este Aristóbulo era el nieto de Herodes el Grande y también era hermano de Agripa, hermano de Agripa I, perdón.
Ahora el versículo 11 dice, saludad a Herodión, mi pariente, saludad a los de la casa de Narciso, los cuales están en el Señor. Y aquí la palabra mi pariente dice que Herodión debió haber sido judío como Pablo. Algunos sugieren que este Narciso era un famoso liberto de este nombre, el cual Agripa condenó a muerte poco después de que Nerón llegó al poder. Ahora, en el versículo 12 dice, saludad a Trifena y a Trifosa, las cuales trabajan en el Señor. Saludad a la amada Pérsida, la cual ha trabajado mucho en el Señor. Ok, aquí estos nombres de estas dos, creo que eran hermanas, aquí dice que, donde dice saludar a Trifena y a Trifosa, dice, Trifena y Trifosa eran probablemente hermanas y quizás gemelas. Era una práctica común que los nombres de los gemelos tuvieran como raíz la misma palabra. El nombre significa aquellas que viven voluptuosamente. Aunque estos nombres derivan del paganismo, de la raíz Anatolia, Pablo, sin embargo, las asocia con la labor del Señor. Saludad a la amada Pérsida, la cual ha trabajado mucho en el Señor, quiere decir que a Pérsida, dice, el nombre significa mujer persa, por eso le pusieron Pérsida, porque significa mujer persa. Se le llama amada, pero como es una mujer, Pablo evita delicadamente usar la frase mi amada. Su nombre aparece en inscripciones en griego y en latín, como el de una esclava o liberta. Ahora, en el versículo 13 dice, saludad a Rufo, escogido en el Señor, y a su madre y mía. Entonces dice, aunque es un nombre común, este Rufo se identifica frecuentemente con el de Marcos, en Marcos 15:21, puesto que escogido en el Señor es cierto para todos los creyentes. Muchos interpretan esta frase con un significado de destacado o inminente, pero es posible que al igual que algunos creyentes demuestran el amor de Dios y otros reflejan la justicia de Dios. Así Rufo fuera un ejemplo excepcional de la elección de Dios. Ahora, el versículo 14 dice, saludad a Asíncrito, a Flegonte, a Hermas, a Patrobas, a Hermes y a los hermanos que están con ellos. Y aquí el comentarista me dice que poco se conoce de estos creyentes. Dice que obviamente, aparte de que al parecer eran de una comunidad y todos eran hombres, Hermas es una abreviación de algunos nombres tales como Hermógenes o Hermodoro, y muy común. Dice que Patrobas era abreviado de Patrobio. Hermes era el nombre del dios de la buena suerte y llegó a ser un nombre común para los esclavos. Ahora, en el versículo 15, saludar a Filólogo, a Julia, a Nereo y a su hermana, a Olimpas y a todos los santos que están con ellos. Aquí, hermanas, Filólogo y Julia quizás fueran marido y mujer. Ambos nombres están muchas veces en conexión con la casa imperial de Roma. Nereo, según una tradición que viene del siglo IV, se asocia con Flavia Domitila, una mujer cristiana que fue deportada a la isla de Pandateria por su tío, el emperador dominicano, en el año 95 después de Cristo, y ella fue liberada después de su muerte al año siguiente. Olimpas es una forma abreviada de Olimpiodoro. Todos ellos, al parecer, estaban en una comunidad en la misma fe. Ahora, el versículo 16 dice, saludaos los unos a los otros con ósculo santo. Os saludan todas las iglesias de Cristo. Y ustedes aquí saben que ósculo santo significa dar un beso en la mejilla. Dice, este beso en la mejilla era una práctica de la iglesia primitiva, como un símbolo de amor y unidad de los primeros cristianos, ¿verdad? Y eso lo podemos ver en Primera de Corintios, en Segunda de Corintios, en Primera de Tesalonicenses y en Primera de Pedro 5:14. Ahora,
En el versículo 17 dice, mas os ruego, hermanos, que os fijéis en los que causan divisiones y tropiezos en contra de la doctrina que vosotros habéis aprendido y que os apartéis de ellos. Aquí el comentarista me dice que la división, hermanas, es una marca inconfundible de la obra del enemigo. Dios llama a su pueblo a la unidad a fin de demostrar su amor al mundo. Eso está en Juan 13:35 y del 15:8-17. Cuando esto falla, nos volvemos ineficaces. Esto está en 1 Corintios 13, del 1 al 3. Es por esto que el enemigo intentará poner a los creyentes unos en contra de otros, porque mientras nos mantengamos ocupados altercando dentro de la iglesia, ¿verdad? O peleando, no vamos a estar mostrando el amor de Cristo a los perdidos. Y eso está en 2 de Timoteo 2, del 14 al 26. Esto fue en el 17. Ok, hermanas, déjenme aquí, me espero tantito. ¿Alguna pregunta hasta este momento? Yo sí, hermana. Sí, hermana, dígame. ¿De dónde recibe usted tanta información? Es un secreto, hermana. No es cierto, no es cierto. No, hermana, es que a mí me regalaron, un pastor me regaló a mí el nuevo comentario ilustrado de la Biblia. Y aquí todo lo que le estoy leyendo viene en este comentario. Después, si quiere, le digo quién es el autor y todo, en caso que usted lo quiera comprar, o si lo quiere checar en línea. Es lo que le puedo decir, pero a mí me regaló, yo tuve la bendición de que este pastor me regaló este comentario. Esa es la razón que tengo toda esta información, hermana. Pero digo, después hablo con usted para dar el autor. Sí. Si No, gusta. es que yo, todo el tiempo que las escucho, tienen sus buenos comentarios y yo leo el capítulo y a mí no sé cómo ir para otro lugar. Hermana, yo le voy a recomendar una Biblia bien barata. La acaba de comprar Olga también, le costó 30 y tantos. Y tiene los mismos comentarios, haga de cuenta. Porque yo leo el capítulo y digo, ay, ¿cómo reciben ella tanta información? Es que es una Biblia de estudio, hermana. Sí, es una Biblia de estudio y aparte María trae un tenemos comentario. Sí, el comentario ilustrado de la Biblia, pero ahorita aquí lo estoy leyendo de mi Biblia, pero aparte tuve que consultar el nuevo comentario ilustrado de la Biblia, que es el que me está dando toda esta información que le estoy leyendo, hermana. Así es. Bueno, adelante. Ok, ¿alguien más quiere decir algo? No, muy bien, María. ¿Continuamos? Ok, versículo 18. Versículo 18 dice, porque tales personas no sirven a nuestro Señor Jesucristo, sino a sus propios vientres, y con suaves palabras y lisonjas engañan los corazones de los ingenuos, ¿verdad? Y aquí el comentarista precisamente es lo que me dice, que estas personas no servían a nuestro Señor Jesucristo, sino que servían a sus propios vientres, o sea, a ellos mismos, lo que significa que eran egoístas y lascivos. Ellos caminaban conforme a la carne, ¿verdad? Eso está en Romanos 8:4-5. Además, sus métodos eran engañosos, y suaves palabras significa que eran palabras buenas, agradables, amables, pues para poder convencer, ¿verdad?, a esas personas ingenuas. Ahora, lisonjas significa palabras de alabanza o de halagos. De esta forma, con amables alabanzas, ellos se engañaban a los corazones de los ingenuos, que era lo que estábamos diciendo, ¿verdad? Ahora, el versículo, mande, ¿alguien quiere decir algo? No te iba a decir que va por el 19. Sí, el versículo 19 dice, porque vuestra obediencia ha venido a ser notoria a todos. Así que me gozo de vosotros, pero quiero que seáis sabios para el bien e ingenuos para el mal. Y aquí, en mi comentario de mi Biblia les voy a leer lo que
lo que dice, estamos en el sendero equivocado si nos las pasamos preguntando, ¿qué tiene de malo hacer eso o aquello? Esta es una pregunta para creyentes inmaduros, no para los que están en crecimiento. Dios quiere que nos enfoquemos en su voluntad para nosotros y que crezcamos en la semejanza a Cristo. No que nos preguntemos por qué nos ha instruido que evitemos ciertas actividades y actitudes. Si estamos cuestionando todo el tiempo los mandatos del Señor y su autoridad, revelamos que hay una terrible tensión de orgullo en nuestro interior. Así el enemigo tendrá de dónde asentar su pie y el asunto no terminará bien. ¿Sí se entendió esto, verdad, hermanas? Sí. Que dice, Sí. déjame se lo digo rapidito, dice que estamos siempre cuestionando en todo tiempo los mandatos del Señor y su autoridad. Entonces nosotros vamos a revelar que hay una terrible tensión de orgullo en nosotros, en nuestro interior. Y de esto el enemigo que es el diablo, que el Señor lo reprenda en el nombre de Jesús, el enemigo va a tener de dónde asentar su pie y el asunto, por lo tanto, pues no va a terminar bien. Definitivamente que no. Ahora, ¿alguien quiere decir algo acerca de esto? ¿O seguimos? Sí. Seguimos y luego al final cualquier comentario. Perfecto. Dice, versículo 20. Ya nos quedan 7 versículos, hermanos. Ya vamos a terminar. Versículo 20 dice, y el Dios de paz aplastará en breve a Satanás bajo vuestros pies. La gracia de nuestro Señor Jesucristo sea con vosotros, ¿verdad? Y aquí dice que los hombres que crean desacuerdo y división y destruyen la paz y la unidad de la iglesia, pero Dios, que es la fuente de paz, aplastará esta obra de Satanás a través de la sabiduría de Dios y la obediencia de los creyentes hacia Dios. Finalmente, Dios destruirá completamente a Satanás y traerá paz a toda la iglesia. Pablo termina con su habitual oración, que la gracia del Señor Jesucristo estuviera con ellos. Ahora, versículo 21. Os saludan Timoteo, mi colaborador, y Lucio, Jasón y Sosípater, mis parientes. Aquí el comentario dice que Timoteo trabajó con Pablo, ¿verdad? Como ya todas sabemos, y que más tarde recibió 2 cartas de él. Algunos creen que Lucio, el Lucio que se está mencionando aquí, piensan que es Lucas, el autor del tercer evangelio y de Hechos. Sin embargo, Pablo incluye a este Lucas entre sus parientes, lo que quiere decir que era un judío. Lucas, el autor, era un gentil. Jasón se menciona en Hechos como el anfitrión de Pablo en su primera visita a Tesalónica. Esto está en Hechos 17, 5, 7 y 9. Y Sosípater es probablemente la persona a que se hace referencia en Hechos 24. Ahora vamos con el versículo 22. Dice, yo Tercio, que escribí la epístola, os saludo en el Señor, ¿verdad? Y aquí nos dice que Pablo, que es el autor de los Romanos, dictó la carta a un secretario llamado Tercio, que efectivamente escribió estas palabras, y aquí Tercio enviaba saludos a los romanos. Ahora, versículo 23. Os saluda Gallo, hospedador mío y de toda la iglesia. Os saluda Erasto, tesorero de la ciudad, y el hermano Cuarto. Aquí dice que Gallo era de Corinto. Eso está en Primera de Corintios 1:14. Gallo no solo dio hospedaje a Pablo, sino que también le ofreció su casa como un lugar de reunión, ¿verdad? Para que pudiera juntar a todas las personas y que Pablo pudiera predicar el evangelio de Jesús. En Hechos 19:22, un hombre llamado Erasto fue enviado por Pablo a Macedonia, y este pudo ser el mismo hombre que se refiere aquí. Ahora, el versículo 24 y 25 dice el 24, la gracia de nuestro Señor Jesucristo sea con todos vosotros, y el 25 dice, y al que puede confirmaros según mi evangelio
y la predicación de Jesucristo según la revelación del misterio que se ha mantenido oculto desde tiempos eternos. Y aquí el comentarista, ¿verdad?, nos está diciendo que la palabra confirmados se usa únicamente 2 veces en el libro de Romanos. Al principio del libro, Pablo expresa un deseo de visitar a los romanos para impartirles algún don espiritual de modo que fueran confirmados. Y esto está en Romanos 1:11. Ahora, alaba a Dios quien es capaz de hacerlo. Él usó el evangelio, que es la predicación de Jesucristo, para confirmar a los creyentes romanos. Pablo habla de su mensaje como un misterio. Eso está en Romanos 11:25. ¿Por qué habla Pablo de su mensaje como un misterio? Porque el plan completo de salvación de Dios estaba en el principio escondido, pero ahora se estaba revelando. Por eso es la razón que Pablo dice esto. ¿Sí se entendió, verdad? Porque el plan completo de salvación de Dios estaba al principio escondido, pero ahora se revela. Ahora, el misterio revelado, este misterio revelado es que la iglesia consistirá tanto de judíos como de gentiles, y ellos van a estar unidos en un cuerpo, en el cuerpo de Cristo. Eso está en Efesios 3, del 1 al 13. Ahora, también nos dice que todo el crecimiento cristiano depende básicamente de que estemos dispuestos a someternos al Señor Jesucristo, el único que puede conformarnos a su imagen, y Él es el único que puede madurar nuestra fe. Eso está en 1 Corintios 3:7. Ahora dice que Dios le salvó tanto a usted como a mí, y también es capaz de enseñarnos a andar con Él en obediencia gozosa. Por eso usted y yo debemos de confiar que Dios mismo nos va a perfeccionar, a afirmar, a fortalecer y a establecer. Y eso está en 1 de Pedro 5:10. Ahora, permítame, hermana, en el versículo 26, ya vamos a terminar, faltan 2 versículos. Versículo 26 y 27, dice el 26, pero que ha sido manifestado ahora y que por las escrituras de los profetas, según el mandamiento del Dios eterno, se ha dado a conocer a todas las gentes para que obedezcan a la fe. Y al único sabio y Dios sea la gloria mediante Jesucristo para siempre. Amén. Y les voy a leer rapidito lo que dice el comentarista. Dice que por las escrituras a todas las gentes para que obedezcan a la fe, Dios ha mandado que las escrituras sean predicadas en todas las naciones del mundo para que todos obedezcan su mandamiento de creer. Y también dice que Dios en su sabiduría salva a quien encima de escuchar las escrituras y especialmente el evangelio, esa persona debe de confiar en Jesucristo para siempre. Y eso nos atañe a usted y a mí, hermanas, porque definitivamente sin Cristo no estaríamos ahorita precisamente estudiando la Biblia, estudiando este capítulo hermoso, y pues a Dios Jesucristo y al Espíritu Santo sean toda la gloria y la honra por los siglos de los siglos. Amén. Y hermanas, ya terminé, así que ya le paso el tiempo a nuestra hermana Elisa. Wow. Wow. Tremendo. ¿Me fui muy rápido? No, perfecto. ¿Estuvo bien? Sí. 7:47, o sea que faltan, ¿qué? Como 13 minutos para las 8. Ok. Estaba tratando de hacerlo rápido porque era mucho. O sea, como iba a leer el resumen de Romanos, les digo, al estar estudiando el resumen de Romanos, me estaba dando dolor de cabeza, de verdad. Dije, wow, ¿en qué nos metimos? Pero bueno, toda la gloria al Señor que pudimos estudiar este libro que nos dio, que su Espíritu Santo nos permitió poder estudiarlo. No, la verdad que, bueno, nos deja mucha enseñanza, ¿no? Sí, el libro de Nuevamente. A mí me encantó ver, por decir, en el primer capítulo, ¿no? Cómo se presenta Pablo, ¿no? Que es siervo. Ajá. Me encanta eso, ¿no? Sí. Y pues a eso venimos nosotros también, ¿no? A servir. A servir, exactamente. Exacto. Sí, no a que nos sirvan, no a sentirnos más, sino a servir también.
No, pues Me, si nuestro Señor Jesucristo fue el ejemplo, ¿verdad? Él vino a servir y sirvió, sí, definitivamente. sí. Y también me encanta ay, ¿dónde está? Donde dice que no, viene en el primer capítulo también, que no me avergüenzo del evangelio. Porque Eso es poder de también, Dios. y porque es poder Sí. de Dios para salvación. Yeah. Todo eso me encanta, ¿no? Exactamente. Y más ver todo lo que Sí. pasó Pablo, Ujú. y él seguía Amén. ahí, ¿no? O sea, nada lo movía, como Lo detenía. platicábamos la vez pasada, ¿no? O sea, él Sí. estaba súper enfocado en su propósito, en lo que Dios tenía Amén. para él, sin Ujú. importar su Sí. vida, sin importar nada. Sí, Nada. definitivamente. Sí, Y era sí. muy celoso del Señor también, porque ya ves las exhortaciones que les daba a las iglesias a donde él llegaba. Oh my goodness, o sea, Sí. era ¡wow! Como látigo, pero bueno, era por todo lo que estaban pasando. Sí. Sí, Creo que nos definitivamente. hace falta un Pablo en esta época, ¿no? Sí, ¿verdad? Un látigo así, squash. Así es. No, la verdad que sí aprendimos mucho. Ay, sí, Aunque de veras que llorábamos al sí. principio, pero no ya. Ay, Sí, no. Pues María dice sí. que tenías dolor de cabeza, ¿no? La vez pasada también, que diste Sí, clase o algo así. sí, también, de verdad me empezó a dar dolor de cabeza y cuando empecé a leer, a estudiar el resumen, para dar el resumen del todo el libro romano, dije, oh my goodness, ¿en qué me metí? Pero bueno, dije, para la honra y gloria del Señor, aquí vamos. No, súper bien, de verdad. Y si podemos, de verdad, anotemos todo. Bueno, a mí me encanta anotar, ¿verdad? Yo siento que si leo la Biblia y no anoto o no subrayo algo en mi Biblia, siento que no leí nada. Sí, Yo, así ¿verdad? también estoy Yo. yo, también estoy subrayando y con el highlighter y así, Sí, con lo que sea, sí. plumas de colores y bueno. Sí. Pero bueno, pues hermanas, yo creo que no sé si alguien quiera comentar algo del libro o que quiera comentar algo. Yo creo que fue un reto para nosotras, para cada una de nosotras. El Señor nos estaba retando cuando nos dio a estudiar ese libro, pero creo que logramos superar el reto y aprendimos mucho. Así que la cito a cada una de ustedes porque se mantuvieron firmes ahí estudiando y escuchando. Así que me gozo mucho